Quiero que imagines que estás con tu pareja y te dice que te ama, pero también te dice que no quiere pasar tiempo contigo. Busca cualquier excusa para no estar en la casa contigo. Busca cualquier excusa para no conversar contigo. Busca cualquier excusa para no estar en tu presencia. Obviamente, nosotros interpretamos el amor no solamente basado en las palabras, sino también basado en las acciones, basado en las decisiones que uno toma, basado en las actitudes que percibimos en la otra persona. Nuestro amor, nuestro entendimiento de lo que es el amor, es obviamente más que palabras, pero también tiene que ser más que solamente emociones, porque algo que me agrada hoy me molesta mañana. Mis emociones son variables e inestables, pero muchas veces pensamos que el amor es una emoción, y nuestro mundo nos dice que el amor es una emoción. La Biblia nos enseña que el amor es mucho más que una emoción. Tiene un componente que es emocional, pero la emoción del amor en la Biblia es el resultado de otra cosa, no es el fundamento, no es la base de lo que es el amor. Si nosotros queremos realmente tener una buena relación en la familia, una relación con pareja, con hijos, con padres, con hermanos, tenemos que cambiar nuestra definición del amor y pensar en el amor como una decisión, como una serie de acciones también, como actitudes. Y ahí, con estas definiciones, donde la emoción resulta de otra cosa, en lugar de ser la base de una relación, ahí podemos realmente mejorar lo que es el amor. Estamos en un nuevo ciclo de sermones, un ciclo muy breve, y vamos a hablar de los dos mandamientos más importantes. Y me toca a mí hablar de lo que Jesús dice que es el mandamiento más importante. Porque esta es la pregunta que él recibe: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y lo que él dice es la respuesta que los judíos probablemente hubieran esperado, muchos de los judíos. Y lo que él dice que es el mandamiento más importante es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un versículo tan importante que es repetido en varios evangelios y de hecho viene del Antiguo Testamento de Deuteronomio. Es la base de la religión cristiana y también de la religión judía. La idea de que tenemos que amar a Dios. Pero, ¿qué clase de amor es lo que Jesús pide? ¿Qué clase de amor? ¿Cuál es la definición del amor? Queremos ver un poco más detalle acerca de eso. Muchas veces cuando tengo un ciclo de sermones basado en este texto, o de mensajes basado en este texto, hago un ciclo de 4 semanas y veo las diferencias entre el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. No es la idea de Jesús explicar de qué somos, tenemos corazón, tenemos mente, tenemos alma, no es la intención. Lo usamos para mejorar nuestro entendimiento de ciertos aspectos de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pero eso no es lo que quiero hacer esta vez. Esta vez quiero hablar un poco más de este concepto del amor y vamos a ver una relación con los aspectos que Jesús menciona. Pero quiero hablar de la importancia de este mandamiento. ¿Por qué es el mandamiento más importante? ¿Por qué es el mandamiento que cambia todo? Y eso quiero explorar porque a lo mejor a veces como cristianos pensamos que lo más importante sería fe. Y a lo mejor nos sorprende un poco que Jesús no dice aquí, bueno, lo más importante es fe.
No dice simplemente tampoco que lo más importante es creer en Dios. No es lo más importante. ¿Por qué no es lo más importante? Porque sabemos que hay gente en la Biblia que saben que existe Dios e igual toman decisiones muy malas. Caín toma una decisión muy mala después de haber conversado con Dios. Obviamente cree en Dios. Igual toma una decisión de asesinar a su hermano. Hay gente que conocían a Jesús, Judas, y después decidieron traicionarle. Conocer a Dios, creer en Dios, aceptar que existe un Dios, no es lo suficiente. Necesitamos algo más. Y Jesús identifica esta cosa en el mandamiento más importante. Tenemos que amar a Dios. No solamente saber que existe. No solamente decir que hay un Dios ahí. Y no solamente conocer algunos datos acerca de Dios. No podemos amar a Dios a mi manera, como se dice mucho. El amor que nosotros tenemos que tener por Dios es otra clase de amor. Y Él nos explica un poco que nosotros tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Es un mandamiento que ya hemos enseñado a nuestros hijos y ellos pueden recitar de memoria más o menos este texto bíblico de tanta importancia. El mandamiento más importante, según Jesús, es amar a Dios. Y yo quiero relacionar eso no solamente con este texto, sino que también con otro texto que sale en 1 de Juan, y sale en 1 de Juan 4, versículo 10. Y ahí también está hablando del amor de Dios. Y creo que es importante que lo veamos junto en 1 de Juan 4:10. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación es una palabra que quiere decir un sacrificio para quitar la ira de Dios. Y tiene la imagen de que Dios estaba enojado con nosotros. Éramos enemigos de Dios, según Romanos 5. Y en nuestra condición de ser enemigos, Dios decidió enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar y tomar el castigo que nosotros merecíamos. Y como Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, Él puede ofrecer perdón a nosotros. Una forma linda de ver este ejemplo es el sol que quema, un calor que quema, que viene desde el cielo a quemarnos. Y Cristo se pone entre medio en la cruz y absorbe ahí este calor intenso que nos quemaría, que nos destruiría. Y Él lo toma ahí y ofrece a nosotros refugiarnos debajo de su cruz y debajo de su cruz encontrar lo que nosotros necesitamos, la salvación. El amor de Dios. Porque Él nos amó de esta forma, nosotros también tenemos que aprender a amarle a Él y también a nuestro prójimo. ¿Qué clase de amor tuvo Dios para con nosotros? Y vemos que el amor de Dios implicó una decisión. Dios tomó la decisión de hacerse carne y sangre para morir por nosotros. Envió a su Hijo, Dios Hijo, Dios mismo, tomó carne, la encarnación, y vino a vivir en este mundo y a morir por nosotros. Este es un amor que es una decisión. Y nuestro amor por Dios también tiene que ser una decisión.
Una decisión que viene de lo más profundo de nuestro ser. Podríamos decir desde el corazón o desde el alma. Desde lo más profundo de nuestro ser, tomamos una decisión con nuestra voluntad. Y eso quiere decir que no se basa solamente sobre una emoción, sino sobre una decisión. A veces en la iglesia hablamos de compromisos o votos, que yo he decidido comprometerme con Dios. Es una decisión que yo no tengo ninguna intención de renunciar en ningún momento. Hago un compromiso. A mí me parece que no es una ventaja hablar mucho de compromiso. Es mucho mejor hablar de una decisión de corazón. Porque yo veo que la gente que realmente aman no tienen que recurrir siempre al hecho que hicieron un compromiso. Con mi esposa, con Natavi, no tengo que pensar cada vez que estoy hablando con ella, bueno, hice un compromiso que voy a tratarla bien. Quiero tratarla bien porque la amo y la quiero. Y quiero pasar tiempo con ella y quiero tratarla bien. A veces no lo hago bien, pero mi intención es hacerlo bien y mejorarme cuando fallo. Y entonces mi decisión con Dios tiene que ser así también. No que cada domingo estoy en la cama y pensando, bueno, es que hice un compromiso que voy a estar. Es porque quiero estar. Porque hice una decisión y tomé esa decisión que yo voy a amar a Dios. Y cuando yo tuve fe en Él, me arrepentí de mis pecados y fui bautizado, estaba diciendo, quiero una nueva vida en Cristo. Estoy aceptando la salvación y estoy comenzando una nueva vida. Es una decisión que no tengo ninguna intención de cambiar. Y mi deseo de estar en los cultos, de leer la Biblia, de pasar tiempo en oración, no es porque hice un compromiso, aunque lo hice. Y si fuera necesario, podría buscar esto y también seguir con lo mismo. Pero normalmente no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Amo a Dios. Y quiero estar en su presencia. Y quiero hacer las cosas que le agradan. Hice una decisión hace mucho tiempo. Y no tengo ninguna intención de cambiar esta decisión. El amor es una decisión. Decidimos amar. No es una cosa que nos ocurre. Es una cosa que decidimos hacer. Nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestra motivación es el amor que Dios ya ha expresado para con nosotros en su cruz. Y así tenemos el modelo de una decisión que yo voy a poner al bienestar del otro por sobre mi propio bienestar. Voy a amarle al otro incluso cuando me duele. Es una decisión. Y es una decisión radical. Decidimos amar. Decidimos entrar en esta relación. Decidimos buscar agradar al otro. Buscamos el bienestar del otro. Y buscar el bienestar del otro creo que es muy importante porque ahí entendemos que es más que pasar bien el momento. Porque podríamos pensar que agradar al otro es no entrar en conflicto. Pero eso no es nuestra forma de agradar a largo plazo, a buscar el bienestar a largo plazo. Lo que tenemos que hacer es realmente pensar en lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, y no solamente en pasar un buen momento. En la familia podemos ver a veces que hay un conflicto que hay que resolverse. Pero a veces no lo hacemos y pensamos, bueno, lo dejo para otro día y por ahora vamos a fingir que no hay problemas. Pero esta clase de amor no es un amor sincero y no es un amor que va a durar en el tiempo. El amor tiene que ser una decisión que yo voy a buscar el bienestar del otro incluso cuando es incómodo. Incluso cuando implica que tengo que levantarme en un día que prefiero quedarme en cama. Lo voy a hacer porque es una decisión que voy a buscar el bienestar del otro, incluso cuando no me es cómodo.
Entonces estamos haciendo una prioridad. El amor es una decisión de poner una prioridad en el otro. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, decidimos que esta cosa es más importante que cualquier otra cosa. Y entonces cuando nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad, estamos diciendo que Dios es más importante que todo lo demás. Jesús también dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Su reino, su autoridad en el cielo, su justicia, su forma de vivir, sus valores, su voluntad, tiene que ser nuestra prioridad por sobre todo lo demás. Estamos tomando una decisión entonces de poner en segundo plano otras cosas que son a lo mejor importantes. Placer, nuestras preferencias, nuestros trabajos, nuestra economía, nuestras familias, nuestras casas, la comunidad. Estamos poniendo eso a segundo plano. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Que Él sea el rey de mi vida. Que Él sea la medida de mi vida, la justicia de mi vida. En Él tengo un rey. En Él tengo la medida de la justicia. Y busco vivir de acuerdo con eso, porque es mi prioridad. Y en la decisión que tomé, decidí poner mi vida en segundo plano. Recordamos la historia del joven rico que se encontró con Jesús. Y él dijo que había observado todos los mandamientos. Jesús dice, una cosa te falta: vender todo lo que tienes y dar tu plata a los pobres. No estaba dispuesto a hacer de Dios su prioridad. Tenía otras prioridades haciendo competencia en su vida y no logró dedicarse a Dios de esta forma. Decidió mezclar las cosas. Voy a amar a Dios y voy a cumplir con lo superficial, pero tengo otras cosas que también son una prioridad en mi vida. Pero cuando nosotros hacemos eso bien, cuando amamos a Dios de la forma que Jesús está diciendo ahí, tenemos que amarle con todo el corazón y toda el alma y toda la mente y todas las fuerzas. Eso no deja lugar para nada más. Él tiene que ser la prioridad en cada aspecto de nuestra vida. Si vamos a amarle bien a Dios, tenemos que poner a Dios como prioridad en toda la vida, no solamente en algunos sectores de la vida. Y debemos estar dispuestos entonces a hacer sacrificios. Sacrificar cosas que a lo mejor nos gustan, pero impiden buscar primero su reino y su justicia. Hacen competencia en nuestra vida. Y tenemos que encontrar la forma de elevar a Dios como la prioridad. Cuando tenemos a Dios como prioridad, las otras cosas empiezan a organizarse mejor. Eso no quiere decir que todo va a resultar bien y perfecto y sol y nubes. No es así la vida. Pero sí, cuando nosotros empezamos a poner a Dios como prioridad, muchas veces encontramos buenos efectos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a Dios y busco conducirme bajo su reino y su justicia, empiezo a decir la verdad, por ejemplo. Y cuando empiezo a decir la verdad, en lugar de mentir o decir media verdades o mentiras de omisión, cuando empiezo a decir la verdad, encuentro que mis relaciones se mejoran. Hay momentos bien incómodos, pero el fruto a largo plazo es mucho mejor. Entonces nosotros podemos ver que hay consecuencias buenas cuando ponemos nuestra prioridad en Dios.
Pero hay casos en que eso no sucede. A lo mejor decir la verdad en algún momento podría implicar la muerte. Y eso hemos visto en la historia de la iglesia en momentos de persecución, donde la gente dice, a veces el gobierno dice, renuncia a Jesús o mueres. Y hay gente que, según la Biblia, no amaban tanto a sus propias vidas. Amaban a Cristo. Y ellos decidieron decir la verdad, glorificar a Cristo y entregar su propia vida. Este es el testimonio más fuerte que uno podría esperar ver, entregando la vida misma por Cristo, porque amaban a Cristo. Y entonces nosotros vemos que tiene que ser una prioridad. Y lo que debemos buscar es que ninguna otra cosa en nuestra vida haga competencia con la prioridad de Dios en nuestras vidas. Y podemos ver a veces en nuestras vidas que eso no es como debe ser. Veo que hay competencia en mi vida. Hay cosas que quiero preservar y no son parte de esa prioridad. Si realmente tengo mi prioridad en Dios, hay ciertas cosas en mi vida que yo sé que tengo que eliminar y no lo he eliminado. O ciertas cosas que tengo que poner en mi vida y no los he puesto. Y entonces cuando yo veo eso, veo que igual tengo que trabajar en eso. Pero mi meta es hacerlo. Mi meta es hacer de Dios mi prioridad en todo. Que Él sea realmente mi rey. Y que yo pueda cambiar las cosas en mi vida que hay que cambiar. Y es la prioridad que debe tener en tu vida también. Debe tener la prioridad exclusiva en tu vida. Y todo lo demás debe venir abajo. La familia es la próxima cosa después de Dios. Y debajo de eso tenemos la iglesia y otros deberes sociales. Pero tenemos a Dios primero. Es nuestra prioridad. Y entonces nosotros vemos que el amor es una decisión y el amor es una prioridad. Amar a Dios con todo es una decisión y debe ser una prioridad en tu vida. También vemos aquí que el amor de Dios implica una transformación. Cuando Cristo nos amó, cuando Dios nos amó, Él se hizo carne y vivió y experimentó cosas que el Dios de la creación no debe experimentar. Cansancio, hambre, sueño y muerte. Él decidió hacer eso, se despojó, según Filipenses 2, porque nos amó. Hizo una transformación para amarnos. Porque si Él nos amó, tenía que entregarse en la cruz. Y nos amó. Y se entregó en la cruz. Pero para hacer eso tenía que hacer una transformación que nosotros llamamos la encarnación. Tomar carne y sangre para tener su cuerpo quebrantado en la cruz y su sangre derramada ahí por nosotros para hacerse esa propiciación, este sacrificio que es suficiente para todo el mundo y salva a todos los que buscan su refugio debajo de esa cruz. Él hizo una transformación por nosotros y nosotros también hacemos una transformación para Él. Cuando nosotros buscamos hacer una transformación, quiero que nos enfoquemos hoy en dos aspectos. Podríamos profundizar más en cada una de esas cosas que estamos hablando. Pero quiero ver dos cosas. Hay que ser transformados en nuestra forma de pensar y hay que ser transformados en nuestra forma de actuar. Cuando queremos ser transformados en nuestra forma de pensar,
tenemos que hacerlo a través de la palabra. Dice la Biblia, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Mis hijos lo van a reconocer. Porque cuando nosotros empecemos a tener la palabra de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestras mentes, eso empieza a ser una transformación en nuestra forma de pensar. No podemos hacer la transformación sin la palabra de Dios. Y eso no es solamente lectura, es conocimiento y entendimiento y aplicación de la palabra. Y eso debe hacer una transformación en nuestra forma de pensar. Y cambiando nuestra forma de pensar, va a cambiar también nuestras acciones. Cuando yo empiezo a ver las personas con los ojos de Dios, los veo de otra forma. En lugar de ver un enemigo y querer venganza, veo un pecador que necesita la salvación igual que yo. Y como Cristo murió por mí cuando yo era enemigo de Él, también tengo que entregarme para rescatar a mi enemigo. La transformación en nuestra forma de pensar también va a transformar nuestra forma de actuar. Y entonces nosotros tenemos que generar este cambio en nuestras vidas. Vamos a buscar juntos Romanos 12, versículos 1 y 2. Los que llevan un tiempo en la iglesia ya lo van a conocer. Para algunos podría ser nuevo. Romanos 12, 1 a 2. Y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y ahí está hablando de esta transformación. Cuando amamos a Dios y ponemos a Dios como nuestra prioridad, hacemos la decisión, primeramente, Dios es mi prioridad, estoy dispuesto a sacrificarme a Él como un sacrificio vivo, no tengo que morir, tengo que vivir para Él. Y ahí tengo que ser transformado en mi forma de pensar, en mi mente. Y con esta transformación voy a ubicar mejor lo que es la voluntad de Dios y hacer las cosas que le agradan a Dios. Y entonces, si yo quiero ser transformado, tengo que amarle a Dios. Si yo quiero cambiar mi forma de actuar, mi vida tangible, lo más práctico, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y voy a cambiar mi forma de pensar poniendo prioridad en la palabra de Dios. Y voy a poner la palabra de Dios como prioridad cuando tomo la decisión de realmente, de corazón, de alma, de mente, de fuerzas, amarle a Dios. Quiero amar a Cristo. Quiero amar a Dios. Y eso va a tener consecuencias en mi vida. Entonces nosotros podemos relacionar eso un poco con la fe y el arrepentimiento. Nosotros amamos a Cristo, amamos a Dios. Y eso es lo que quiere decir la fe bíblica. La fe bíblica no es solamente decir creo en Él y canto un himno de vez en cuando y voy a la iglesia de vez en cuando y hago algunas oraciones de vez en cuando. Es cuando tomamos esa decisión de realmente creer en Él como nuestro Señor y Salvador, de realmente amarle. Y Cristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y entonces amamos a Cristo. Buscamos amar a Cristo de verdad. Y no solamente de palabra. Y ponemos a Cristo como la prioridad en nuestra vida.
Buscamos su palabra, buscamos aprender de su palabra para ser transformados en nuestra forma de pensar y finalmente también en nuestras acciones. Pero para hacer todo eso, tenemos que amarle a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios en palabra o de verdad? Amén.